En ti todo lo puedo ser y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, 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 creo en ti, creo en ti. Que Dios te bendiga, qué bueno es estar una vez más juntos, conectados como iglesia, saber que Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está en medio nuestro, nos estamos poniendo de acuerdo, o sea, las situaciones no pueden determinar nuestra búsqueda de Dios, y sé que este es un tiempo en el que tenemos que buscar a Dios más que nunca. No tenemos que debilitarnos espiritualmente, sino que tenemos que fortalecernos. No tenemos que decrecer, sino que tenemos que crecer, tenemos que madurar. Todo tiempo es provechoso en las manos de Dios. Yo sé que hay situaciones que son difíciles de sobrellevar, pero cuando Dios está de nuestro lado, incluso lo malo se torna para bien, ¿sí? Y creemos que este tiempo es un tiempo de crecimiento, de madurez, de aprendizaje, de fortalecimiento en el Señor. Y quiero bendecirte ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, a que seas fortalecido en el Señor, que seas animado, que tus fuerzas se renueven, que puedas levantar tus brazos, por más que veas que la situación no amerita, pero cuando Dios está con nosotros somos más que vencedores. No hay tormenta, no hay dificultad, no hay lucha, no hay gigante que pueda detenernos de bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bien,
Quiero compartir con ustedes una palabra en Juan capítulo 20, versículo 24 al 31. Quiero que lo leamos juntos. Yo tengo una nueva versión internacional, la versión que vos tengas está bien, pero si sentís que difiere es que tengo otra versión. Dice así: Tomás, al que apodaban el gemelo, y el que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Esto decía Tomás, ¿no? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creé, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que han visto, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vemos la historia de Tomás, ¿no? Siempre nos gusta etiquetar a Tomás como el incrédulo. Dice que él lo apodaban el gemelo, pero nosotros lo apodamos como el incrédulo. Y cuando hablamos de Tomás, hablamos como el incrédulo, y no es todo lo que era. ¿Sí? No es todo lo que era, nos gusta poner apodos, nos gusta catalogar, enfrascar, encasillar, porque quizás nos es más fácil el resumen, ¿sí? Nos gusta resumir, nos gusta subrayar, que sea más corta la definición y no irnos en los detalles, no irnos en otras aristas que puede dar la personalidad, que pueden dar las historias, que pueden dar las cosas que vivimos. Y cuando vemos en Tomás, rápidamente se nos viene el incrédulo. ¿Sí? Lo etiquetamos, lo acortamos y es todo lo que es el incrédulo. Tomás no no sabemos qué característica tenía como discípulo, pero sí este hecho particular lo sirvió para etiquetarlo y para decirle: él es el incrédulo. Y nos gusta poner apodos, ¿sí? Nos gusta poner apodos, decir, no sé, el despistado, el mentiroso, ¿no? Y también apodos en lo que tiene que ver con condiciones físicas, ¿no? Como que catalogamos, como que etiquetamos y como que nos hace más fácil saber quién es. Ah, ahí viene el mentiroso. Ah, este es un aprovechador. Ah, este es esto, este es lo otro. Y etiquetamos, pero no es todo lo que es, ¿sí? No es todo lo que es. Entonces, nosotros pensamos que conocemos algo y a veces etiquetamos en otros lo que en realidad somos nosotros. Entonces nos da un cierto alivio deshacernos de esa marca y dársela a otro. O que no noten en nosotros que nosotros también somos así, remarcando y resaltando que el otro es de esa manera, ¿sí? Entonces, nos quitamos un peso al delegárselo a otro, al decirle que él es el mentiroso. Y todos tenemos ciertas cosas, todos somos incrédulos en algún punto, todos alguna vez mentimos, todos alguna vez hicimos cosas que no estaban bien y nadie nos vino a etiquetar ni poner un rótulo ni un título. Y yo quiero que leamos juntos de vuelta en Juan capítulo 20, versículo 24. Dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. A veces asumimos ciertas cosas porque las hemos visto, porque las hemos vivido, porque tuvimos la experiencia. Jesús se le había aparecido a los discípulos y Tomás no estaba en esa aparición. Tomás no los vio. ¿No? Uno a veces es seguro con el diario del lunes. Uno es canchero cuando sabe cómo viene la mano. Ellos habían visto a Jesús. No estaban en la situación que estaban hace unas semanas que cuando le decían a Pedro: hemos visto que Jesús ha resucitado, y él no creía. Y ahora ellos en una posición de decir: qué incrédulo que es este. ¿Cómo no vas a creer que Jesús resucitó? Porque no lo había visto. Ustedes sí lo vieron. Entonces a veces asumimos ciertas cosas, al haber vivido ciertas situaciones, al haber pasado por ciertas cosas, que los demás también tendrían que haber pasado esa situación y tendrían que entender lo que está pasando.
A veces queremos demandar cierta madurez en otros cuando todavía no vivieron ciertas experiencias. A veces demandamos que entiendan, que sepan, que comprendan cosas que todavía no han vivido. Nosotros hemos vivido ciertas cosas que nos permiten entender. Entonces, no todos los discípulos, tenemos el caso de Tomás, estaba seguro de que Jesús había resucitado. Ellos le dicen, no tenés fe, no sos un incrédulo, pero fíjense que ellos, aún viendo a Jesús, tenían las puertas cerradas. Tenían miedo de lo que podía llegar a pasar. ¿Sí? Quizás el apodo no era Tomás el incrédulo, sino que era Tomás el impuntual, porque había llegado tarde, porque no estaba con los discípulos, o Tomás el distraído, lo que sea, pero a veces queremos enfrascarlo y catalogarlo en un cierto lugar. Y Juan capítulo 20, versículo 25, dice así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. A veces que tenemos que ser honestos y pasamos por ciertas situaciones de duda. Tomás fue honesto. Tomás dijo, no voy a creer hasta que no vea los agujeros de sus manos, hasta que no vea su costado atravesado y meta mi dedo. Quizás fue un poco exagerado, pero él fue honesto. Él dijo, no creo, si yo no lo veo, no lo creo, si yo no lo tengo frente mío y no veo que es él y no es alguien parecido, porque voy a ver las marcas en sus manos y en su costado, entonces no voy a creer. Pero él se encontró con Jesús y nos dice la palabra de Dios que cuando él dice en el versículo 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Dicen los estudiosos que es la expresión de fe más grande que podemos ver en la Biblia. Una expresión, a veces en las traducciones, a veces en las versiones, se va perdiendo la riqueza del lenguaje de la palabra, del original. Pero en la expresión original es una expresión demasiado grande de fe. O sea, que él creyó. A veces no somos honestos y decimos, sí, yo creo en el Señor, pero empezamos a dudar y escondemos nuestra duda. Pero Tomás fue sincero, fue honesto. Pero llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que creer. Sea lo que necesitemos, eso tiene que aparecer en nuestra vida. Sea lo que necesitemos para creer, tenemos que buscarlo y tenemos que creer. Hay un momento clave en nuestra vida donde tenemos que dejar las dudas de lado y tenemos que empezar a creer en Jesucristo. Tenemos que empezar a creer en Jesús. Pasamos ciertas situaciones y los que no la pasaron dicen, sí, yo creo. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el momento de lucha y el momento difícil, es ahí donde abandonan su fe. Cuando alguien me criticó, cuando alguien no me miró bien, cuando alguien me juzgó, cuando alguien no me miró como me tenía que mirar, o cuando las cosas no pasaron como yo quería, entonces abandoné el caminar con Jesús. Entonces nos damos cuenta que su momento de prueba, su momento para creer, fue el momento en el que decidieron renunciar. Entonces, para que podamos creer, dice Juan, ¿no? Es el fin de esto. No es el fin de acusarlo a Tomás, sino que el fin, dice en el versículo 31, pero estas se han escrito, o sea, Juan está diciendo, pasaron muchas cosas. Hubo muchos más milagros que esto. Pero yo escribo esto para que, versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Tomás creyó, ya está. Él ya no es más el incrédulo, ahora es la persona que tiene fe y que cree en Jesucristo. Esto es una anécdota, no es una marca, no es una etiqueta. Fue lo que él necesitó ver para creer que Jesús había resucitado. Y él ya ahora tiene su relación con Dios, tiene ahora su nueva experiencia, su nuevo camino. Pero a veces nosotros queremos quedarnos en acusar a los demás y también nosotros somos incrédulos. También nosotros pasamos por momentos de duda. ¿Cuál es el fin de este pasaje y de reflejar la experiencia de Tomás? Es que creamos que Jesús es el Señor, que creamos que Él es el Señor. Cuando Juan empieza a relatar en su epístola, acá en el Evangelio de Juan, lo que vemos es que en el capítulo 2 habla de que el agua se convirtió en vino. En el capítulo 4 habla de que se sana al hijo de un oficial solamente con la palabra.
la fe del oficial de decir, di la palabra solamente, como yo le doy órdenes a los que están debajo mío, vos da la orden, da la palabra y yo voy a mi hijo y él va a sanarse. El capítulo 5 nos habla de que hay un hombre que no puede llegar al agua y al agua sanadora, y Jesús lo sana, ¿sí? Y le hace ver el agua verdadera que es Jesucristo, ¿no? Después en el versículo 6 vemos el niño que viene con 2 peces y 5 panes y el Señor los multiplica. Vemos un ciego de nacimiento, vemos en el capítulo 11 a Lázaro, vemos todos milagros, ¿no? Juan es muy selectivo en los milagros para mostrarnos que tenemos que tener fe en que Jesucristo es el Señor. Están seleccionados por Juan estos milagros, están seleccionados por él para que podamos ver la dimensión de la fe, que podamos ver la profundidad de la fe, para que podamos ver que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Cuando vemos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy, ¿en nombre de quién voy? En el nombre del yo soy. Y a veces nosotros queremos detalles, porque nos gusta etiquetar, porque nos gusta poner rótulos y sintetizarlo. Y si quizás Dios le decía el nombre, Moisés lo iba a etiquetar, lo iba a categorizar. Y entonces si categorizamos, si sintetizamos, si ponemos etiquetas, entonces no necesitamos confiar, porque ya sabemos quién es. Ya sabemos que Él es el sanador, ya sabemos que Él es el proveedor, ya sabemos que Él es el que suple las necesidades. Entonces lo catalogamos, lo encasillamos y creemos conocer a Dios y creemos poder contener a Dios. Y sabemos que nuestra confianza va a depender de lo que Él es nada más. Pero Dios es mucho más de lo que nosotros no podemos imaginar. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Nunca vamos a terminar de sorprendernos en Dios. Nunca vamos a poder terminar de sorprendernos con Jesucristo. Entonces, a veces nos pasa que vemos que Dios no está, o pensamos que Dios no está, o que Dios no intervino. E incluso su misma ausencia o su no intervención en lo que nosotros queremos que intervenga, nos muestra su poder. Dios nos habla en momentos de silencio. Dios nos habla en momentos en que decimos, Señor, ¿por qué no llegaste? Señor, ¿por qué no hiciste lo que yo quería que hagas? Señor, quería que estés acá. Señor, quería que resuelvas esto como yo quería. Y en esa ausencia, entre comillas, en ese silencio, Dios está hablando en nuestras vidas. En Juan, un poco más adelante, Juan capítulo 11, versículo 32 a 37, les hablaba de la historia de Lázaro. Y en el versículo 32 y 37 dice así: cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿No podría haber impedido que su amigo muriera? El versículo 37. Fíjense que estamos viendo a Jesús llorando. Y los que estaban ahí observando, incluso nosotros mismos, nos sentimos descolocados ante un Dios que supuestamente tiene que enjugar nuestras lágrimas. Donde un Dios que supuestamente tendría que consolarnos y está llorando a su amigo. Está llorando en la tumba de Lázaro. Y todos se sintieron descolocados porque tenemos una visión acotada de Dios, donde creemos que sabemos y lo conocemos, pero no conocemos totalmente a Dios. Donde Dios es tan grande y tan infinito y tan poderoso que no entra en nuestra mente. Y muchas veces nos sentimos descolocados ante la grandeza de Dios, como se sentían en este momento. Fíjense que ellos limitaron a Jesús como Jesús sanador.
Lo único que él podía hacer era sanar, porque si él llegaba a tiempo, la historia cambiaba para ellos. Los que estaban ahí decían, pero si sanó un ciego, ¿por qué no vino antes y lo sanó? Porque él iba a hacer algo más poderoso, él iba a resucitarlo. Jesús es más que un sanador, no es todo lo que nosotros creemos, no es todo lo que nosotros pensamos. De la misma manera nosotros. No somos solo una etiqueta, no somos solo un rótulo, porque si lo que tenemos dentro nuestro es a Jesús en nuestro corazón, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué limitamos a Dios en nosotros? ¿Por qué limitamos a Jesús en nosotros? Hay algo que vive dentro nuestro que es más poderoso, pero tenemos que estar abiertos a lo que no esperamos. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No decir, no puedo. No, soy limitado, no estoy cómodo en este lugar, pero el Señor te está llevando a esos lugares para promoverte. El Señor te está llevando a esos lugares incómodos para que saques ese potencial que Él puso dentro tuyo, para que lo que Él es, Jesucristo en nuestro corazón, se pueda ver y se pueda llevar al plano real. Entonces, tenemos que olvidar nuestras limitaciones, ¿sí? No tenemos que solamente catalogarnos y etiquetarnos, sino que tenemos que desprendernos. ¿Por qué Tomás tardó una semana en poder ver a Jesús? ¿Por qué Jesús esperó una semana en encontrarse con Tomás? Porque él necesitaba ver, era lo que él necesitaba. Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y aún creyeron. Bienaventurados, son más que felices. Bienaventuradas las Marías y las Martas, que no vieron, pero dijeron, sí, Señor, vamos a creer que lo vas a resucitar. ¿Sí? Un poquito más adelante, versículo 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús, y Marta, la hermana del difunto, objetó, y Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Todo esto fue hecho para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos habían dicho, si creemos que va a resucitar el día de la resurrección. Cuando el Señor nos llame a todos, cuando Dios nos llame a todos, y el día de la resurrección Él va a resucitar. Pero Jesús la desafía y le dice, ¿quién crees que soy yo? Vos sos el Cristo, el Mesías. Entonces acompáñame. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Él, sabiendo que esas limitaciones que nosotros le ponemos a Él, esas limitaciones que le ponemos a Él también obrando en nuestra vida, es tiempo de olvidarlas y dejarlas de lado. Juan capítulo 11, versículo 22 al 27, dice así la palabra de Dios, 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que había de venir al mundo. Marta confesó, Marta hizo una declaración de fe y eso fue suficiente para que puedan ver a Jesús en otro plano, para que puedan ver a Jesús en otro nivel, sin las etiquetas, los rótulos, sin quedarse solamente con Jesús el sanador y ver a Jesús como el que levanta a los muertos. Entonces, incluso en esos momentos en los que pensamos que es imposible, incluso en esos momentos donde vemos que la realidad es otra, incluso donde vemos las tumbas, incluso donde vemos los sepulcros, donde vemos que hay olor y no hay forma, no hay salida, no hay vuelta, no hay esperanzas, aún ahí vemos a Jesús. Aún ahí vemos a Jesús en otro nivel, hablando nuestra vida, hablando nuestro corazón, fortaleciéndonos, levantándonos, dándonos una nueva perspectiva y viendo a Jesús en otro nivel y nuestra fe creciendo y haciéndose más profunda por los momentos que nos tocan vivir.
incluso en esos momentos, incluso a las puertas de un sepulcro, incluso en un funeral. El Señor se estaba manifestando. Jesús estaba mostrando su poder. En esto de etiquetas, a veces nos gusta etiquetarnos por lo que no nos sale bien, por nuestra disfunción. Decimos, no, bueno, yo soy medio olvidadizo. No, pasa que yo soy medio desordenado. Y nos justificamos y nos quedamos en la etiqueta. Porque ser desordenado se arregla siendo ordenado. No es que algo, pues yo soy así. No, vos podés cambiar. No, pues yo no cambio más. ¿Cómo que no cambias más? No, pasa que yo soy distraído. Entonces eso se arregla prestando más atención. ¿Sí? No, lo que pasa es que yo no me administro bien, yo soy medio derrochón. Y bueno, eso se arregla administrándose bien. A veces nos queremos definir para justificarnos. No tenemos que definirnos por nuestra disfunción. Porque a veces tenemos herramientas, ¿no? Yo soy a veces muy meticuloso. Sí, pero a veces el ser muy meticuloso lleva a que seas muy molesto para otros. ¿Sí? O que seas muy exigente lleva a que seas molesto para otros también. Que otros se sientan ofendidos, se sientan tocados por tu forma de decir las cosas. Entonces a veces lo que es una herramienta lo convertimos en una excusa. Hay cosas que tenemos que cambiar y no solamente quedarnos o definirnos por nuestra disfunción o definirnos por lo que, bueno, soy así porque mi viejo era así. No, hay cosas que nosotros podemos arreglar. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Tomás, el gemelo, ¿sí? Dice, Señor mío y Dios mío. Y muchos comentaristas, ¿no? Como les decía al principio, dicen que es la mayor expresión de fe. Una confesión grande. Entonces, una duda grande llevó una confesión grande. Yo sé que hay momentos drásticos, momentos bisagra, momentos clave, donde tenemos que decidir. Y yo creo que este es uno de esos tiempos en los que tenemos que creer en Jesucristo, en que no tenemos que dudar, en el que no tenemos que bajar los brazos, en el que no tenemos que renunciar a nuestra fe. Y si incluso estamos dudando, es el momento para decidir creer en Jesús. Es el momento de decir, Señor, manifestate en mi vida. Creo que sos el que tenía que venir. Sos el Mesías, el dueño de mi corazón, el dueño de mi vida. No quiero etiquetarte, sino que quiero sorprenderme cada día con vos, con lo que tenés para hablarme y mostrarme a mi vida. Incluso si dudas, el Señor va a manifestarse en tu vida. Entonces, a veces uno quisiera, ¿no? Decir, bueno, que se termine esto, que se termine aquello, que se termine lo otro, pero no tenemos el control de esas situaciones. Lo que sí tenemos el control es de nuestro corazón y de poder abrirlo a Jesús para que Él haga con nosotros como Él quiera. Abrirlo para que el Señor, Él obre y nos muestre y se revele en nuestra vida y nuestra fe crezca y sea cada día más profunda. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en los momentos que estamos viviendo, vos estás con nosotros. Vos estás al lado nuestro. Vos nos estás fortaleciendo. Señor, queremos creer, queremos dejar de lado la duda, queremos dejar de lado también las limitaciones que te ponemos y que nos ponemos. Sabemos que Jesús en nuestro corazón puede hacer cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales, y queremos estar abiertos a lo nuevo que tenés para nuestra vida. Hablanos, Señor, incluso en el silencio. Mostranos tu poder, Señor, y que podamos estar abiertos y despiertos para poder recibir, Señor, las lecciones que tenés para nuestra vida y, Señor, y también este proceso que tenemos que pasar. Te agradecemos, te bendecimos, honramos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero recordarte, todavía no estamos teniendo reuniones presenciales, pero sí estamos de manera online. Y quiero invitarte a que estés, ¿sí? Que separes en la agenda, en el celular, en algún lugar, a que los miércoles a las 8, los domingos a las 8 podamos estar todos juntos, que podamos compartir, que podamos comentar, que podamos comentar también la prédica, lo que nos ministra, lo que nos bendice, la alabanza, porque no tenemos que enfriarnos en este tiempo, no tenemos que dispersarnos, sino que tenemos que concentrarnos. ¿Sí? Si ya sea en casa, en el lugar donde estamos, con mensaje de texto, manden mensajes a la iglesia, se le van a contestar, en la página, en la forma que sea, tenemos que estar comunicados para poder fortalecernos, porque tenemos que estar unidos, ¿sí? La oración en conjunto puede mucho. La oración en conjunto nos ayuda a ser más fuertes. Y estamos orando mucho en este tiempo por lo que estás pasando, lo que estás viviendo, las cosas que nos tocan pasar, ¿sí? Pero saber que no estás solo
estamos para orar, para apoyarte y queremos que estés conectado también en las reuniones, ¿sí? Miércoles 20 horas, domingo 20 horas. Y también queremos animarte a que estés colaborando con tus diezmos, con tus ofrendas, ¿sí? Acá sale en la pantalla después cuando termino de predicar, aparecen, ¿no? El QR de Mercado Pago, la cuenta bancaria, si estamos abiertos de 10 a 6 de la tarde acá en el templo. Si tenés un sobre o algo para alcanzar, van a ser recibidos, bienvenidos, para poder sostener esta obra, ¿sí? Saber que tenemos que pasar este momento y unidos lo pasamos más fácil. Así que va a ser una bendición poder estar en contacto, ¿sí? Así que bueno, espero que esto haya sido bendición para tu vida. Comentá, compartí, suscríbete, tocá la campanita en YouTube para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga mucho.